Buenos días en Horizonte Sur, buenos días a todos en esta mañana de sábado. Bueno, estamos como siempre con Bernardo Elfman, con Arturo Cavallo, con nuestro amigo Morales el operador, con Ernesto García en la columna en la columna de historia. Y bueno, y hoy lo tenemos ausente a Maximiliano Mendoza, por razones familiares, pero bueno, estamos leyendo los diarios del día, los diarios de ayer. Estamos en un final de año nuevamente con saqueos, con desbordes, y yo diría que frente a un gobierno entontecido por su propia soberbia, por su propio narcisismo. Las acusaciones del gobierno han provocado risas y una reunión de la Central de los Trabajadores donde se les tomó el pelo a los políticos progresistas abiertamente, con un humor que habla bien de nuestros dirigentes obreros, tanto de la CGT como de la CTA. Da pena este final de fiesta progresista en un país fragmentado, dividido, enlistado en una larga serie de nomenclaturas, de diversidades, de grupos, de tribus y de sectores y parcialidades que han convertido a la Argentina en un rompecabezas. Yo vengo de Jujuy, justamente, donde estuvimos con Fernando Robelli y otros compañeros conversando, cambiando ideas con diferentes dirigentes locales. Jujuy expone las variaciones propias de lo que alguna vez conocimos como Sendero Luminoso, y que no es más que la mezcla polpotiana, yo diría, de un marxismo europeo mezclado con los pensamientos mágicos propios del mundo andino. La inclinación a resolver las cosas por la violencia. ¿Para qué vamos a dialogar si lo podemos resolver a los cachiporrazos o a los palazos? Sería la doctrina que se impone en Jujuy con la Milagros. Pero en este caso extraño, estas variables polpotianas son subsidiadas por el propio Estado Nacional. Una corriente de dinero que acrecienta el Estado dentro del Estado. Los barrios populares muy precarios que siguen replicándose sin un lugar siquiera para el horno de barro, sin un lugar siquiera para tender la ropa, ni hablar de la huerta o el gallinero. La mentalidad urbana se impone. En cada barrio, los nuevos supermercados, donde se sospecha el dinero del crimen organizado, se instalan como complemento de las viviendas humildes junto con la piscina, en lugares donde muchas veces ni siquiera hay agua suficiente para llenar estas piscinas. Este es el nuevo Jujuy, donde las casas de barro son ahora compradas a lo largo de toda la quebrada Humahuaca por los gringos que aprovechan una zona declarada de interés de patrimonio cultural de la humanidad. Y los artesanos y los agricultores que vivían en aquellas casas hoy reacondicionadas para los ricos, ahora viven en los barrios de la Milagro Salas, han abandonado sus prácticas ancestrales a lo largo del Río Grande, donde cultivaban frutas y verduras o criaban aves y animales como pastores. Han abandonado estas prácticas para dedicarse a ocupar los sectores de servicios del turismo internacional y de los nuevos ricos. Todo el país ha devenido
a lo largo de este modelo del agronegocio, de la sojización y de la biotecnología, en una situación similar de desvalimiento creciente, de creciente fragmentación y disolución nacional. Nos contaban justamente en El Hoyo, un lugar que consideramos durante muchos años paradisíaco, casi un santuario de la Argentina que deseábamos tener. Así lo veíamos cuando éramos más jóvenes, El Hoyo. Hoy un lugar donde se impuso el negocio inmobiliario y donde las calles son recorridas por las nuevas 4x4 de los descendientes de los antiguos productores que han hecho pingües negocios loteando las chacras y que ahora veranean en Cancún. Y cuando nos hacen este informe, nuestros compañeros que sobreviven duramente tratando de mantener las producciones tradicionales en esa zona de Chubut, cuando nos hacen llegar este informe, comprendemos que no importa cuál es el monocultivo que haya detrás, para que el agronegocio imponga un mismo criterio a lo largo de todo el país. No importa que sean los pinos de Corrientes, la soja de la llanura, el negocio inmobiliario, la megaminería o cualquier otra producción en escala, siempre es igual porque hay una imitación en la cual se impone las nuevas reglas de disfrutar la riqueza generalmente mala vida de una manera rápida, obtenida de una manera rápida, a cualquier costo, loteando las parcelas de los abuelos o echando abajo los antiguos montes de las casonas que rodeaban las casonas, los antiguos bosques que sembraron los abuelos y los bisabuelos para que esas pequeñas zonas se incluyan o se añadan al gran monocultivo de la soja. En todas partes lo mismo. Echando abajo la herencia e hipotecando el futuro de las nuevas y de las próximas generaciones. Nosotros, desde Horizonte Sur y desde el Grupo de Reflexión Rural, a lo largo de estos años, porque estamos con este programa desde el 2003 en Radio Nacional, haciendo un enorme esfuerzo para lograr que el proceso argentino se reencaminara hacia objetivos que fueran decoloniales, que fueran capaces de recuperar soberanía alimentaria, que fueran capaces de preservar nuestros recursos energéticos, y así durante años hablamos de este tema hasta que de pronto los altos funcionarios descubrieron que se nos había acabado el petróleo y que había que hacerse cargo de los paquetes accionarios de una empresa como Repsol, que había usado y abusado nuestros recursos con absoluta impunidad. Durante años repetimos estas cosas en Horizonte Sur, hasta que al final, un día, allá en los mediados del 2008, Vicente Muleiro, que durante muchísimos años trabajara en Clarín, que había sido del PRTERP, durante el gobierno del peronismo en los años 70, hasta que un día Vicente Muleiro nos llamó por teléfono y nos dijo: tienen prohibido entrar en Radio Nacional. El último programa fue el último programa. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedirnos con nuestros oyentes. Hoy se están viviendo situaciones parecidas, justamente, y no podíamos dejar de pensar en nuestra suerte cuando leímos el modo en que se lo echó a Longobardi de Radio 10, más allá de las causas por las que lo hicieron y más allá de las opiniones que tengamos sobre Longobardi, se repite una práctica que usaron con nosotros hace muchos años y que práctica que denunciamos en la Cámara de Diputados, en la Comisión sobre Prensa y Derechos Humanos,
y que donde conseguimos bastante respaldo, no así en el Senado, lamentablemente, no así en el Senado. Pero de todas maneras todo quedó allí, como tantas cosas, como tanta injusticia que acumulamos en nuestras memorias en la esperanza de que algún día podamos llevarlo ante un tribunal, llevarlo ante la conciencia de los que nos escuchan para que se haga justicia. Tantas heridas que arrastramos. Hoy arde la Patagonia y se nos dice que no son iguales los saqueos de aquellos años del 2001 y 2002, no son iguales que estos porque antes se robaban comida y ahora se roban plasmas y otros aparatos. Y nos lo dice un hombre como Brunstein en página 12 de hoy, un hombre que está ligado al terrorismo, digamos que ha sido víctima del terrorismo de Estado, que ha estado ligado al movimiento de los derechos humanos, y nos da tanta pena que Brunstein dé por cierto que ahora hubo una mano negra, como si no la hubiese habido en el 2001, y él no puede ignorarlo, y tampoco puede ignorar que entre el 2001 y el 2012 han pasado 11 años en que no ha habido un día en que no se haya tinelizado la conciencia de los argentinos, y especialmente de los más pobres, de los más humildes, de los más inválidos, porque han sido convertidos en inválidos gracias a planes asistencialistas sistemáticos que han destruido la autoestima de los argentinos, y él lo sabe, porque ha respaldado estas políticas a lo largo de los últimos años desde página 12. Y este es el final de fiesta. Un país donde cada fractal se parece, donde cada zona, cada barrio tiene sus propios líderes, tiene sus códigos, donde el Estado no tiene peso, donde imperan los punteros, el narcopoder, la trata, el trabajo esclavo, los barras de fútbol y las pandillas. Y esta es la Argentina que el progresismo ha construido y que ahora les estalla en el rostro. Una Argentina inmanejable, al borde del colapso, que nosotros durante años hemos anticipado como consecuencia inevitable de una política de disolución y de disgregación nacional. Una Argentina que carece de un proyecto y que ha intentado resolver los temas de las parcialidades, creando soluciones que no hacían más que agudizar la crisis del conjunto. Y cada sector que ha resuelto su problema no ha hecho más que empeorar la situación general del país. En el mismo lugar donde estallaron los saqueos en Bariloche, en esa misma zona, acaba de surgir el primer canal de la televisión mapuche, como un caso paradigmático. Sepamos quién está detrás de este canal. Detrás de este canal está Spolky, o sea, está el gobierno. Como siempre, el gobierno alienta las parcialidades y cree que resolviendo los problemas de una minoría asegura su continuidad. Y en realidad lo que está haciendo es simplemente asegurar el estallido final que todos preveemos, y que tiene que ver con la modernidad, que tiene que ver con la crisis definitiva de la modernidad y de la colonialidad en la Argentina, y que es también la crisis del capitalismo, por supuesto, pero que sobre todo es la crisis de un modo de gobernar y de un modo urbano de soñar una Argentina que ya no va más. En base a estos conceptos que nosotros hemos reiterado muchas veces,
desde el pensamiento de algunos hermanos bolivianos, porque reconocemos, más allá de las críticas que nos merezca Evo y sobre todo Linares, reconocemos que Bolivia es en este momento un laboratorio de pensamiento, de generación de pensamiento, como hubiésemos deseado que fuese la Argentina. Y por eso muchas veces en este programa los oyentes habrán escuchado que mencionamos a pensadores bolivianos, a filósofos bolivianos que están justamente desarrollando conceptos acerca de las crisis de América Latina y que nosotros compartimos. Uno fue, que muchas veces hemos repetido, el de Raúl Prada Alcoreza, que acerca de la necesidad de involucrar nuestro anticapitalismo con la decolonialidad de una manera tal, dice él, que pongamos en duda, que pongamos en crisis, que seamos capaces de rebatir las lógicas de la modernidad. Entonces, el anticapitalismo va junto con el concepto de la decolonialidad, que es el de la liberación nacional. O sea, no podemos ser anticapitalistas si a la vez no impugnamos las relaciones que nos unen a los mercados globales, a las dependencias económicas implacables que pueden ser la soja, el litio, la megaminería, la pasta de papel o la carne de salmón en Chile. Este es el pensamiento que mucha izquierda ha olvidado, pero a la vez algunos de estos pensadores bolivianos añaden que es preciso cuestionar las lógicas de la modernidad, porque de lo contrario terminamos como Dilma Rousseff. Terminamos como Dilma proponiendo 800 nuevos aeropuertos para Brasil en el momento, justamente en el momento en que el mundo se estremece por las consecuencias del cambio climático. Para encontrar estos caminos nosotros hemos reiteradamente hecho un llamado a los jóvenes. En ellos depositamos nuestras esperanzas, porque son libertarios, porque no tienen las mochilas cargadas de las heridas y de los traumas de los años 70, porque están a la intemperie y son más libres que la generación fracasada en las frustraciones de una revolución socialista que luego convirtieron en negocios en el Estado y en el gobierno. Y también haciendo este llamado a los jóvenes, hemos hablado muchas veces de la política y de cómo la política se ha transformado definitivamente en un trueque entre negociantes que comparten una dirigencia parasitaria. Y hemos hablado reiteradamente de cómo la política se ha instalado en el campo de las organizaciones sociales, de los grupos que hacen trabajo de base, de los grupos de pensamiento, de aquellos que no tienen nada que ver con la política partidaria, en aquellos que no llevan el fin concreto de ganar un lugar en el escalafón del Estado, sino que están trabajando desinteresadamente por un proyecto de país nuevo, a mediano o largo plazo. Y en ese sentido sentimos y expresamos que así como la política, el campo de lo que se llama la política tradicionalmente ha dejado de pertenecer a la política, el campo de las luchas reivindicatorias y de las luchas por el pensamiento, por un nuevo pensamiento, por una conciencia nacional, es hoy el campo de la política. No somos parlamentaristas, no creemos en las cámaras de diputados y de senadores, donde la política partidaria se ha metido en el cenagal de los trueques y donde todos han aprendido las reglas de una nueva corporación implacable a la que todos pertenecen. Y hemos visto a más de un compañero en el que depositábamos esperanzas aceptar una candidatura y perderse en los nuevos laberintos de la corporación ineludible que significan los escaños de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores
hoy, actualmente. Y esto no significa que cultivemos las polaridades entre amigos y enemigos, pero entendemos que algunas cuestiones que tienen que ver con el destino y con la patria no pueden ser materia de trueque, como son hoy los proyectos de ley y los antiguos sueños convertidos en intercambios entre grupos que se pretendían diferentes y que en realidad son parte de una misma corporación dirigencial. Y nos han conducido a una encerrona donde a la gente le queda el saqueo. Qué triste, qué penoso y qué enorme responsabilidad para nosotros, para aquellos que no estamos en la política partidaria y para todos los jóvenes a los que convocamos, a todos esos jóvenes que están a la intemperie y que son los que tendrán que asumir el futuro de este país. Qué terrible la responsabilidad que tenemos por delante frente a una corporación que se niega a aceptar los desafíos de este presente, y que se ha convertido en cómplice de todas las artimañas, de todas las iniquidades, de todas las tratas de personas, de todo el trabajo esclavo, de la pérdida de suelo producido por la soja, de la devastación del territorio producido por la megaminería. Y frente a esto está nuestra palabra, están los jóvenes, están los viejos sueños renacidos, que tenemos que convertir en objetivos para una esperanza de una Argentina mejor.